Prevenir la pérdida de datos es una tarea fundamental en la administración de bases de datos. Las copias de seguridad son un mecanismo de recuperación con el cual los administradores pueden restaurar una base de datos que ha perdido información por cualquier circunstancia. La responsabilidad que conlleva garantizar la confidencialidad y privacidad de la información por parte de las organizaciones es relevante en todo aspecto, por lo que es necesario mitigar los riesgos que provoquen cualquier tipo de ataque, como accesos no autorizados, sustracción de información o pérdida de datos por fallas humanas o del sistema. La protección de los datos debe llevarse a cabo contra fallos físicos, lógicos, humanos, intencionados o no, y cada uno debe ser tratado de forma distinta. Hay paradas catastróficas del sistema debido a errores de hardware o de software con la consecuente pérdida de contenido en la memoria, fallos del soporte físico que ocasionan la pérdida de la información guardada, errores de software de las aplicaciones que causan fallo en una o más transacciones, desastres físicos naturales como incendios, inundaciones o apagones, destrucción negligente o no intencionada de datos o instalaciones por operarios o usuarios y sabotaje o destrucción intencionada de los datos o del hardware. Es indispensable que en una organización se planifiquen estrategias que permitan anticipar la mayoría de los posibles desastres o fallos y así obtener una rápida recuperación mientras continúa operando. Para ello existen dos conceptos que son fundamentales y que influyen en este proceso. El Recovery Time Objective, que determina la mayor cantidad de tiempo que la organización está dispuesta a asumir en la restauración por un error o un fallo mientras una actividad se encuentra sin ejecutar, teniendo en cuenta que el impacto dentro de la operatividad del negocio será bajo, es decir, especifica la demora máxima hasta que el servicio de aplicaciones es restaurado. Y el Recovery Point Objective establece el volumen de datos en riesgo de pérdida que la organización está dispuesta a asumir, que dependerá de la cantidad de transacciones realizadas a la base de datos por unidad de tiempo. La recuperación puede requerir revertir a un punto consistente antes del fallo, descartando las actualizaciones emitidas después de ese punto de recuperación. El objetivo del punto de recuperación es definir la ventana de tiempo máxima permitida para las recientes actualizaciones que pueden perderse, que inclusive puede ser cero, o sea, ninguna pérdida es tolerable. La política de retención especifica la forma en que se gestionará la creación de backups de una base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos por parte de la organización, es decir, que la frecuencia y el tipo de copia de seguridad se determinará principalmente con respecto a los cambios en la información. Debe determinarse a tal fin la redundancia, que establece un número fijo de backups que debe mantenerse. La recuperación de fallos equivale a una restauración de la base de datos a algún estado anterior, de modo que sea posible reconstruir un estado correcto, cercano al momento de fallo, a partir de tal estado anterior. Si hay daños físicos, el método de recuperación restaurará una copia anterior y reconstruiría el estado, rehaciendo las operaciones confirmadas restantes hasta el momento del fallo. Si la base de datos no presenta daños físicos, pero los datos se han vuelto inconsistentes, no es necesario restaurar una copia completa de la base, solo las últimas operaciones registradas que pudieran haber causado la inconsistencia. Se debe entonces deshacer operaciones y rehacerlas a fin de restaurar un estado consistente. Un sistema gestor de base de datos debe proporcionar las siguientes funcionalidades como ayuda a la recuperación. Un mecanismo de copia de seguridad mediante el cual se hagan copias de seguridad periódicas de la base de datos fuera de la base de datos. Facilidades de registro que mantengan el control del estado actual de las transacciones y de los cambios realizados en la base de datos.
funcionalidad de puntos de comprobación, checkpoints, que permita que las actualizaciones de la base de datos que estén llevándose a cabo se hagan permanentes, y un gestor de recuperación que permita al sistema restaurar la base de datos a un estado coherente después del fallo. Las estrategias típicas de recuperación de una base de datos son básicamente tres: copias de respaldo en otros medios de almacenamiento, los backups; operaciones específicas de rehacer y deshacer; y registrar los movimientos realizados en un archivo diario o bitácora llamado log de las transacciones. El archivo log es una tabla de la base de datos que contiene una lista secuencial de todas las modificaciones a cada objeto de la base de datos. Es el administrador de la base de datos quien define qué datos son registrados, por ejemplo, fecha y hora, usuario, tabla accedida, operación realizada, terminal desde donde se conecta, etc., guardándose el estado anterior y posterior del objeto accedido. Contiene los datos completos de los cambios desde el último backup, y cada registro de cambio del log contiene el identificador de la transacción que ejecuta el cambio, el identificador del ítem de datos modificado, típicamente la ubicación en el disco, el valor viejo que fue sobrescrito, el valor nuevo luego de la escritura, y opcionalmente tiempo de comienzo de la transacción, tiempo del commit, o sea, cuando está la transacción confirmada, un tiempo de aborto, etc. En este esquema podemos seguir visualmente ese proceso. Cuando comienza una transacción T, se registra su inicio en el log guardándose el valor existente. Cuando todas las acciones de la transacción T se ejecutan exitosamente, se escribe el commit en el log con el nuevo valor. Y por último, se realizan las operaciones de escritura en la base de datos. La operación de recuperación usa dos primitivas: rehacer, que rehace la actualización registrada en el log, es decir, escribe el valor nuevo sobre el ítem de datos modificados; y deshacer, que deshace la actualización registrada en el log, es decir, escribe el valor antiguo sobre el ítem de datos modificado. Las técnicas de recuperación son dos. Vía reprocesamiento, la base de datos se retorna a un estado correcto previo conocido y se reprocesan las transacciones ejecutadas hasta el momento del fallo. La otra opción es la recuperación basadas en el contenido del log, y puede adoptar tres estrategias. Por actualización diferida, las transacciones no cambian la base de datos hasta que alcanzan el punto de confirmación, y lo alcanzan cuando el log ha sido actualizado. La estrategia en este caso es no deshacer, rehacer. La actualización inmediata actualiza la base de datos usando el registro de escritura anticipada. Fuerza las escrituras en el log antes de escribir en la base de datos, ejecutando el commit de la transacción después de escribir en el log. La estrategia es deshacer, rehacer. Y vía rollback o roll forward se salva la base de datos periódicamente y se mantiene un archivo log auxiliar con los cambios producidos en orden cronológico. Rollback deshace los cambios erróneos y reprocesa las transacciones válidas, y roll forward rehace los cambios en la base de datos usando datos salvados y transacciones válidas desde el último backup. Cuando se produce un fallo, debe determinarse qué transacciones hay que rehacer y cuáles hay que deshacer. La inspección del archivo log completo es costoso en tiempo, y muchas transacciones ya habrán estado confirmadas en la base de datos, es decir, ya son persistentes. Para reducir la carga de trabajo que implica la restauración, se utilizan los checkpoints. Un checkpoint registra un punto antes del cual el sistema gestor de la base de datos
estaba en un estado consistente y todas las transacciones fueron confirmadas. Siguen el siguiente procedimiento: se graban todos los registros del log actualmente en memoria principal en un almacenamiento estable. Se graban en la base de datos todos los bloques de registros almacenados en el buffer y se escribe en el log entonces un registro de tipo checkpoint. Los algoritmos de recuperación son técnicas que garantizan las propiedades de atomicidad, consistencia y durabilidad de los datos a pesar de las fallas. Durante la recuperación diferida se consideran los siguientes pasos. 1. Recorrer hacia atrás desde el final del log hasta alcanzar el checkpoint más reciente. Continuar recorriendo hasta encontrar el momento de comienzo de control. 3. Considerar la parte del log que sigue a este registro. 4. Para todas las transacciones comenzadas desde el punto de control TC o después que no hayan registrado commit, ejecutar deshacer. Recorrer el log hacia adelante para todas las transacciones comenzadas desde el punto TC que hayan registrado commit, ejecutando rehacer. Aquí vemos un esquema de este procedimiento. El punto de control se marcó en TC y la caída del sistema en TF. La transacción T1 ya había confirmado el commit, así como T2 y T3, pero no así T4 y T5. Por lo tanto, T1 puede ignorarse, los cambios ya están registrados mediante el commit en la base de datos antes del momento TC. T2 y T3 deben rehacerse porque llegaron a su punto de confirmación después del inicio del punto de control. T4 y T5 deben deshacerse porque ninguna llegó a confirmarse, no hay cambios asentados en la base de datos. El backup es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida. El objetivo principal de los backups es justamente preservar información por un periodo de tiempo determinado para ser recuperada y restaurada en caso de problemas o fallas que se presenten en la base de datos a nivel físico o lógico. La operación ideal consiste en que las copias de seguridad sean generadas sin necesidad de intervención manual. La automatización de dicho proceso disminuye la probabilidad de errores que dependan del factor humano. Tenemos los siguientes tipos de backups. La copia de seguridad parcial, el Partial Database Backup, es una copia de una parte de la base de datos. Se debe considerar que después de restaurar una copia de este tipo es necesario sincronizarla con el resto de la base de datos. El Whole Database Backup preserva todos los datos generados a la fecha desde el último archivo de control. Los archivos de control almacenan el estado de la estructura física de una base de datos. En ellos se guarda el estado actual de la base de datos y son utilizados para mantener la consistencia interna y guiar las operaciones de recuperación. Full Backup, que es la copia de seguridad completa, también conocido como Backup nivel 0, es la copia de todos los datos. La opción Whole Database Backup realiza una copia de seguridad de todos los archivos de la base de datos, pero esta copia de seguridad no está catalogada, es decir, no guarda la estructura de directorios, lo que significa que no puede utilizarse como referencia para una copia de seguridad incremental, que la veremos ahora a continuación. La opción Full Backup sí lo hace y es utilizada para el backup incremental. El backup incremental, también conocido como backup de nivel 1,
Es una copia de los cambios realizados en la base de datos desde el anterior backup catalogado generado. Se divide en acumulativo, que genera una copia desde el último backup nivel 0 full backup a la fecha, y diferencial, que genera una copia desde el último backup nivel 1 a la fecha. El sistema gestor de la base de datos debe proveer técnicas que permitan a ciertos usuarios tener acceso a porciones específicas de una base de datos sin tener acceso al resto mediante un subsistema de seguridad, autorización de acceso y cifrado de datos. Se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. El usuario administrador de la base de datos es el responsable de la seguridad global de la base de datos, ya que cuenta con funciones de privilegio para crear cuentas con claves de usuario, conceder privilegios de acceso, revocar o modificar estos privilegios, establecer niveles de seguridad para que las cuentas accedan solo al nivel asignado, o gestionar el archivo de auditoría donde quedan registradas las operaciones que realizan los usuarios. La seguridad es medida según la protección implementada para hacer frente a ataques externos, a fallas de software y hardware y a la manipulación de datos por los usuarios. Ya mencionamos que las medidas de seguridad abarcan seguridad física, como controlar el acceso a los equipos, acceso a lugares donde están instalados terminales, clientes, servidores y bases de datos, horarios donde es permitido realizar las operaciones, etc. Seguridad de usuarios, acceso solo al personal autorizado mediante uso de códigos de acceso y palabras claves, huella digital, reconocimiento de voz, etc. Intentos de logueo fallidos, calidad de las claves, confidencialidad y tiempo de validez, etc. Y la seguridad lógica, discos replicados, control de calidad y desempeño del hardware, encriptación de los datos, registro de las operaciones en el archivo de auditoría, etc. Los siguientes requisitos son esenciales para la seguridad de una base de datos. El sistema debe tener capacidad para verificar que sus acciones han sido autorizadas. Las acciones de los usuarios deben ser supervisadas de modo tal que pueda descubrirse cualquier acción indebida o errónea. Ningún sistema puede evitar de manera absoluta las intromisiones malintencionadas, pero es posible hacer que resulte muy difícil eludir los controles. El sistema debe diseñarse entonces a pruebas de intromisiones. Los programadores, por ingeniosos que sean, no deben poder pasar por alto estos controles. Los datos deben poder ser sometidos a procesos de auditoría. La falta de auditoría en los sistemas de computación ha permitido la comisión de grandes delitos. Los datos deben ser reconstruibles porque por muchas precauciones que se tomen siempre ocurren accidentes, y la base de datos debe ser protegida contra incendio, robo, agresión y otras formas de destrucción. Veamos ahora algunos conceptos relevantes a la seguridad de base de datos. Encriptación es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave, llamada clave de cifrado, para transformar un mensaje sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible, o al menos difícil de comprender, a toda persona que no tenga la clave de descifrado del algoritmo. En esquemas de clave simétrica, las claves de cifrado y descifrado son las mismas. Las partes comunicantes deben tener la misma clave para lograr una comunicación segura. En los esquemas de cifrado asimétrico o de clave pública, la clave de cifrado se publica para que cualquiera pueda usar y cifrar mensajes. Sin embargo, solo la parte receptora tiene acceso a la clave de descifrado que permite leer los mensajes. Presenta dos ventajas principales: suprime el problema de transmisión segura de la clave y permite la firma electrónica. Hackeo, vulnerabilidad o intrusión refiere a ataques posibles desde el exterior mediante virus,
que es un trozo de código que se adosa a un programa legítimo, contaminándolo. Cuando un programa contaminado se ejecuta, ejecutará también el código del virus, lo que permitirá nuevas reproducciones, además de alguna acción que puede ir desde un simple mensaje inocuo y molesto hasta la destrucción de los archivos. El troyano es un programa aparentemente útil que contiene un trozo de código que al ejecutarlo le brinda a un atacante acceso remoto al equipo infectado. La puerta trasera es un punto de entrada secreto dejado por los implementadores del sistema para saltarse los procedimientos normales de seguridad. Y phishing deja corriendo en una terminal un programa que pide login y luego password para engañar a los usuarios de modo que estos revelen su clave. Un firewall es un elemento basado en hardware, software o una combinación de ambos que controla el flujo de datos que entra y sale de una red. Intenta impedir la diseminación de daño a través suyo. Con el firewall podemos definir tamaños de paquetes, IPs con las que se permite comunicación, deshabilitación de envíos o recogida de paquetes para determinados puertos. Por ejemplo, si una terminal de red intenta enviar un paquete a una dirección IP no autorizada, el firewall rechazará este envío, impidiendo realizar esta transmisión. Un proxy es un sistema de software que controla el flujo de datos solo hacia el exterior. La seguridad en Internet se basa en el uso de protocolos. SSL, Secure Sockets Layer, traducido al español significa capa de conexiones seguras, es un protocolo que hace uso de certificados digitales para establecer comunicaciones seguras a través de Internet. Recientemente ha sido sustituido por TLS, Transport Layer Security, que está basado en SSL y son totalmente compatibles. HTTPS es una combinación del protocolo HTTP usado en cada transacción web con el protocolo SSL-TLS usado para establecer comunicaciones cifradas en sitios web. Prácticamente todos los principales servicios de Internet cifran sus datos, desde Gmail hasta Facebook o Twitter, incluyendo sistemas operativos como Android. En este diagrama podemos ver la secuencia de pasos del algoritmo HTTPS en Facebook. En el punto 1, cuando el navegador hace una petición al sitio seguro de Facebook, este envía un mensaje donde indica que quiere establecer una conexión segura y envía datos sobre la versión del protocolo SSL-TLS y otros parámetros necesarios para la conexión. En base a esta información enviada por el navegador, el servidor web de Facebook responde con un mensaje informando que está de acuerdo en establecer la conexión segura con los datos SSL y TLS proporcionados. Una vez que ambos conocen los parámetros de conexión, el sitio de Facebook presenta su certificado digital al navegador web para identificarse como un sitio confiable. Una vez que el navegador tiene el certificado del sitio web de Facebook, realiza algunas verificaciones antes de confiar en el sitio. Por ejemplo, integridad del certificado. Verifica que el certificado se encuentre íntegro. Esto lo hace descifrando la firma digital incluida en él mediante la llave pública y comparándola con una firma del certificado generada en ese momento. Si ambas son iguales, entonces el certificado es válido. La vigencia del certificado. Revisa el periodo de validez del certificado, es decir, la fecha de emisión y la fecha de expiración que están incluidos en él. Verifica el emisor del certificado haciendo uso de una lista de certificados almacenados y que contiene las claves públicas conocidas y de confianza. Con base a esta lista, el navegador revisa que el certificado sea de confianza. De no serlo, el navegador mostrará una advertencia indicando que el certificado fue emitido por una entidad en la cual no se confía. Una vez que el certificado cumplió con todas las pruebas del navegador, se establece la conexión segura al sitio web.